Heriberto Galindo Quiñones, ex senador, embajador, exdiputado y cónsul, coautor de este libro, su más reciente aportación, Drama y Odisea de la Migración Mexicana, junto con Emilio Coral García. Antes que nada, embajador, gracias por la oportunidad de platicar contigo, con mi aprecio de siempre, de toda la vida. Muchas gracias, Ricardo. Estoy muy feliz, muy honrado, me siento un privilegiado de que me entrevistes. Te lo agradezco mucho y como dijiste, somos amigos de toda la vida. Te admiro y te reconozco mucho. Me siento Gracias, muy, muy, muy gracias, contento. Heriberto. Igualmente, ya sabes que es recíproco. ¿De cuándo data la migración mexicana hacia los Estados Unidos y cómo se ha venido dando este fenómeno, sobre todo en los tiempos recientes, en donde parecía que hablar de migración en México era referirnos casi nada más a los migrantes centroamericanos y no a los mexicanos, Heriberto? Mira, yo en el libro sostenemos, el doctor Emilio Coral y yo, que la migración es un fenómeno eterno. Si te vas a la época en la que Moisés trajo durante 40 años a las tribus israelitas, bueno, pues de ahí viene todo. Pero me hiciste la pregunta de cuándo data la migración mexicana. Data de hace más de 120 años. eh, Durante la época de la Revolución hubo un impulso muy grande de migrantes de México a los Estados Unidos. Cuando nos arrebataron más de la mitad del territorio mexicano, pues muchos compatriotas quedaron del lado americano y de ahí vienen muchas herencias de paisanos que son bisnietos, tataranietos y nietos de mexicanos que se sienten estadounidenses, de alguna manera lo son, pero que eran de origen mexicano. Bien, luego viene el fenómeno eh, chicano, que es todo un Sí. fenómeno que lo tratamos en el libro con mucha profundidad. Fenómeno chicano que todavía está latente en las universidades y que los latinos tuvimos a un prócer del movimiento chicano que fue César Chávez y Sí, que nosotros lo llamamos el Martin Luther King de los latinos. lo entrevisté Bien, en alguna ocasión. un tipo muy interesante. Pero ¿qué hay que decir? César Chávez sí reivindicó a la raza de bronce, al Brown Power, pero defendía a los latinos nacidos en los Estados Unidos o a los latinos con documentos, ¿sí? Y el fenómeno migratorio, Ricardo, tiene varias facetas. Mm. Hoy por hoy, y lo mencionabas, eh, tenemos descendientes de mexicanos a más de 36 millones de paisanos, ¿sí? Y Sí, de los últimos años para acá se vino el fenómeno del programa Bracero que inició en la época de la Segunda Guerra Mundial y concluyó en 1964 cuando terminó el presidente Adolfo López Mateos con Lyndon B. Johnson. Entonces, el fenómeno tiene varias caras. Uno, no hay una política migratoria atinada, efectiva, ni de los Estados Unidos ni de México para con los paisanos que se quieren ir a los Estados Unidos y para con los centroamericanos. Y el otro, que hay 16, 18 millones de mexicanos sin documentos, Ricardo. Entonces, la petición, el planteamiento, la proclama es que haya una aprobación del Congreso de los Estados Unidos para que se regularice, para que se documente legalmente a tantos millones de latinoamericanos, mayoritariamente mexicanos, por un lado, sí. y por el otro, una propuesta de convenios de los Estados Unidos con cada uno de los países, con México, con Guatemala, con Honduras, con El Salvador, con los países centroamericanos o del Caribe, que están impulsando las caravanas que Que- tanto dolor generan porque están entrando a la fuerza y son reprimidos y son golpeados
son vejados, parte en México, pero fundamentalmente en los Estados Unidos. Sí. Ese es el corazón del libro y del gran tema. Recientemente, y con esto concluyo esta parte, el presidente Biden envió una iniciativa al Congreso de los Estados Unidos para atender la parte de los indocumentados, pero no le fue aprobada mayoritariamente, fue aprobada parcialmente y solo le van a otorgar residencia a quienes tengan más de 10 años sin problemas legales en los Estados Unidos, pero Mm, no están autorizando la ciudadanización de los 18 millones de indocumentados que están en los Estados Unidos. Barack ya. Obama también fracasó en una iniciativa, como fracasó ahora el presidente Biden, y la idea es seguir cabildeando, seguir impulsando para que el Congreso de los Estados Unidos, sea la Cámara de Representantes y el Senado, vuelvan a revisar la iniciativa de Biden. ¿De qué depende que Estados Unidos, a través de su poder ejecutivo y de su Congreso, reconozca la aportación que hacen los migrantes mexicanos a la economía de los Estados Unidos, sobre todo en esos tiempos críticos en donde se habla de la urgencia de reactivar la economía estadounidense y por supuesto también la economía mexicana? Y dime si el gobierno nuestro, nuestro propio Congreso, está haciendo lo necesario para ello. Yo creo que en mucho depende de la conciencia y de la generosidad de los congresistas, sean representantes, diputados, pues, O y senadores. senadores, porque hay una lucha interna entre republicanos y demócratas. Hay conciencia en ambos lados de la utilidad económica, sobre todo, de la mano de obra barata y calificada y efectiva de los latinos, sobre todo de los mexicanos, sí, pero hay una discriminación, Ricardo, hay un rechazo, viene mucho de aquel ideólogo Huntington, que decía que los latinos y los asiáticos y los morenos se apoderarían del gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, pues ya con Barack Obama se le dio la razón a Huntington, pero este señor sembró mucho una mala actitud, una mala conducta, una xenofobia hacia los latinos. Entonces, depende mucho del buen criterio, de la buena actitud, de la generosidad y de la visión, porque realmente nuestros paisanos contribuyen mucho a al fortalecimiento de la economía de los Estados Unidos y desde Mm, luego a la nuestra. ya. Este año pasado ingresaron por remesas más de 50,000 millones de dólares y este 2022 seguramente vamos a andar alrededor de 60,000 millones de dólares que envían nuestros paisanos a sus Sí, familias. Entonces, es un fenómeno muy interesante. Y te puedo decir algo más. sí, Esos 60,000 millones de dólares son los documentados por el Banco de México, ya, pero entra mucho más. ya. Y Heriberto, a veces entra también dinero del crimen organizado, tenemos que decirlo. Heriberto, ¿cuáles son las aportaciones fundamentales que hacen ustedes, las sugerencias, las propuestas en este libro? Propuesta de una política migratoria de los Estados Unidos y de México más humana, más sensible, más sustentada en el diálogo, en la conversación con líderes, eh, que se respete la ley, por supuesto, pero que haya trato humano, diálogo, conversación, no represión, y que tengamos la conciencia y el acuerdo que se debe tener con los Estados Unidos para que haya políticas migratorias, leyes migratorias concomitantes, combinadas, acordadas, y que no se esté reprimiendo de manera tan vejatoria como también las fotografías del libro lo muestran en la frontera, en el río Bravo y en Arizona y en Texas y en California. Y estamos proponiendo mayores inversiones, como lo ha dicho el presidente López Obrador, y en eso estamos de acuerdo. No solamente en Centroamérica, Ricardo, también en México. Inversiones extranjeras de los Estados Unidos para generar empleos.
Ya. Estamos proponiendo que el Banco del Bienestar abra agencias en los Estados Unidos para que las comisiones que se cobren por el envío de las remesas sea menor y que las sucursales del Banco del Bienestar aquí paguen la paridad justa del dólar y el peso, porque ahí también esquilman a nuestros paisanos. Estamos proponiendo, por supuesto, programas de inversión para que las remesas no solamente sirvan para comer, vestir y calzar, sino también para poner microempresas Mm. con apoyo de la banca de desarrollo. Estamos haciendo planteamientos sustentados en la historia, en la trayectoria y en la realidad de hoy, porque hay un fenómeno, Ricardo, interesante. Sí. ¿Por qué los mexicanos no organizan las marchas hacia los Estados Unidos, las caravanas? ¿Por qué son centroamericanos y del Caribe los que las organizan? Porque los mexicanos saben, tienen la experiencia y la sabiduría por vivir en la frontera o por transitarse hacia la frontera, de que pueden ser reprimidos y asesinados por la migra o por los xenófobos que Sí. no nos quieren, Ujú. ¿sí? Entonces prefieren irse en plan de hormiga, ¿sí? Pagando a polleros grandes cantidades, porque ahí hay un negocio criminal de los polleros, Sí. ¿sí? Pero también hay otro fenómeno, Ricardo. Yo sostenemos en el libro que detrás de las caravanas hay motivaciones políticas y económicas y hay negocio. Se Claro. ha encontrado en las caravanas que se han apoyado Ya. por gobiernos estatales de México para llevarlos a la frontera, se ha encontrado que los migrantes llevan celular y tarjeta de débito, Ricardo. Entonces hay toda una organización criminal, económica, financiera, Ya. detrás de este fenómeno migratorio. Y bueno, hay Ya. que revisar nuestras leyes y hay que innovar leyes, pero basadas en el diálogo, en la comunicación, en la conversación, no en la represión. Finalmente, Heriberto, ¿qué esperas que encuentren tus lectores en este libro? Motivación y mayor conciencia, mayor valoración de lo que significan nuestros migrantes, que los valoremos, que los de veras los declaremos de alguna manera héroes de la patria, porque con su esfuerzo, con su sacrificio, con su sufrimiento, con sus logros, contribuyen al mejoramiento de regiones enteras de México. Con esos 60,000 millones de dólares que van a mandar este año, porque ya a estas alturas del primer semestre rebasaron el comparativo del año pasado. Y, y también hay una discriminación en México, Ricardo. También hay una desvaloración. Ya. Entonces, queremos crear conciencia para valorar más y mejor a nuestros paisanos al esfuerzo que hacen. Ya. Y en Estados Unidos se les debe reconocer porque también contribuyen al fortalecimiento de la economía. No solo trabajan y ganan poco, no solo consumen y consumen mucho, pagan los impuestos en los Estados Unidos, Ricardo, y Ya. no tienen derechos sociales elementales, mucho menos derechos políticos, salvo los que ya son ciudadanos. Por eso Ya. pugnamos porque se amplíe el número de ciudadanización, esos Ya. millones que le fueron rechazados al presidente Biden, y también pugnamos para que haya un convenio México-Estados Unidos, para que haya un nuevo programa de trabajadores migratorios temporales Ya. y también permanentes, para que nuestros paisanos ya no estén de manera indocumentada o ilegal en Ya. los Estados Unidos. Heriberto Galindo Quiñones, autor de Drama y Odisea de la Migración Mexicana. ¿Cómo nos hacemos de este libro? ¿Dónde lo Mira, encontramos? la editorial Malpaso, que es una editorial española de Sí. Barcelona, lo editó y lo tiene distribuido. Se puede lograr en Amazon, se puede lograr en la librería del Sótano, Péndulo En fin. y en las Y principales en el sitio de librerías, Malpaso. En Sí. la Gandhi también. Ya. Nosotros no ganamos nada, pero le agradecemos a Malpaso que nos haya editado. Y ojo, en la presentación que tuvimos Sí. en la Fundación. biblioteca de la Fundación Miguel Alemán, Sí. participó
uno de los mexicanos más brillantes y más conocedores en la materia, que es Tonatiuh Ya, Guillén. sí, Y él propuso que hagamos un segundo tomo. Y yo dije segundo y tercero, pero con la participación de gente tan valiosa como Tonatiuh y como otros expertos y estudiosos del ya, tema en México. Entonces habrá continuidad en ya, la investigación. Quiero dejar constancia de que el libro tiene un prólogo de la gran senadora Beatriz Paredes Rangel y sí, el libro está dedicado al gran mexicano, sociólogo y luchador por la defensa de los migrantes, que fue don Jorge Bustamante Fernández, quien falleció hace sí. un año. Entonces, ¿Con y quién? Tonatiuh es continuador de esa labor de Jorge Bustamante. Entonces, vamos a preparar el segundo Oye, tomo, bueno, la continuidad de este libro. Jorge Bustamante, con quien crucé una vez de indocumentado el cañón Zapata hasta que llegó un helicóptero y nos echó la luz y nos tuvimos que echar para atrás. Bueno, te E- mando un abrazo, Ese Heriberto. gran nombre. Gracias, Ricardo. Gracias por esta oportunidad y ojalá sea de interés de nuestro público este Sí. libro. Gracias a ti, Heriberto. Gracias también a ustedes por su atención, su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima, hasta entonces.